¿Estáis preparados para retroceder a la década de los 90? En el año 1993, un millonario de Orlando en Estados Unidos llamado Lou Pearlman, que lo apodaban El Toro y conocido por haber formado bandas famosas como O-Town y NSYNC, se le ocurrió la brillante idea de formar otra banda de 5 chicos jóvenes. Rockstar Brian. ¿Cómo estás? This is Howie D. Hi, this is Nick. What up, yo? This is AJ. What's up? What's up? This is Cam. Hoy les traigo la historia de Backstreet Boys. Con la banda ya formada, Lou Pearlman sometió a los chicos a duros entrenamientos vocales y de baile. En 1994, el grupo interpreta su primera canción, Tengo que conseguirlo. Esta otra, Dime que estoy soñando. El siguiente año, 1995, exactamente el 4 de septiembre, envían a la radio su primer sencillo oficial, Lo tenemos en marcha. En noviembre de ese mismo año, graban su segundo sencillo internacional, Nunca te romperé el corazón, que solo se publicó en Europa. Otro de los sencillos fue este, Deja de jugar juegos, que tiempos después alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100. El 14 de octubre de 1996 lanzan internacionalmente su álbum Backstreet Boys, con la excepción de los Estados Unidos y los mercados de Canadá, donde aparecen las canciones anteriores. La popularidad europea fue tanta que fueron elegidos como el grupo internacional número 1 por los espectadores de televisión en Alemania, obteniendo su primer disco de platino por la venta de 500.000 copias del álbum. Y el 12 de agosto de 1997, el álbum es lanzado en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 4 en las listas. También ese mismo año graban para la banda sonora de la película Betty Cole este tema, Si te quedas. Y llega el segundo álbum de la banda, Backstreet Back, donde participan nuevamente los famosos compositores Dennis Pop y Max Martin, este último conocido por haber compuesto las más famosas canciones de Britney Spears. Este fue uno de los temas del disco, Todo el mundo. Y este otro, Mientras me ames, que ha sido uno de los éxitos más grandes de la banda, llegando a estar entre los 5 primeros puestos en países como Nueva Zelanda, Argentina, Filipinas, Australia, Austria, Reino Unido, Suiza, Suecia, Países Bajos y Noruega. La canción ha sido la más vendida de una boy band en la década de 1990 con 430.000 copias. Al siguiente año, 1998, se presentaron en el 39 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, causando el delirio de sus fans con un éxito total. Y si tienen todavía garganta, y si tienen todavía pulmones, volvemos a saludar a Backstreet Boys. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias por todo su apoyo. Durante la gira de Estados Unidos, la novia de Brian, actualmente su esposa, insistió en que él se sometiera a una cirugía a corazón abierto que se había aplazado en 2 ocasiones en el pasado, ya que había estado luchando con un soplo en el corazón desde que nació. Y de hecho, casi muere a la edad de 4 años debido a una infección bacteriana. Estando en el hospital, la emisora de radio de Nueva York Z100 envió a Brian después de la operación una tarjeta con música hecha con todo el apoyo que le había brindado la gente, llamando a un número de teléfono especial. Actualmente, Brian tiene una fundación llamada Club de Corazón Saludables para Niños, que ayuda a los mismos que padecen enfermedades cardíacas. Poco después,
cancelaron una presentación en Minnesota al haberse enterado de una terrible tragedia. La hermana de Howe había muerto por lupus. Él también creó la fundación Doros Lupus, que se encarga de ayudar económica y psicológicamente a personas que padecen la enfermedad, además de recaudar fondos para avanzar en su investigación. Al siguiente año 1999, exactamente el 18 de mayo, lanzan su álbum Milenio con la compañía discográfica Jive Records. El mismo rompió varios récords y es uno de sus álbumes más vendidos de la historia, con una cifra de 30 millones en todo el mundo, siendo su disco más exitoso hasta la fecha. En los Estados Unidos, tiene el récord de recaudación en un año con 11 millones, por lo que fue nominado a 5 premios Grammy, al conseguir 4 Top 40 y certificado con 13 discos de platino. Este fue su primer sencillo que arrasó en las listas, Lo quiero de esa manera. También este, Muéstrame el significado de estar solo, que alcanzó el número 3 en el UK Single Chart y el 6 en el Billboard Hot 100. Life goes on as it never ends. I need a meaning of being lonely. Este otro, Más grande que la vida, que batió el récord de la canción más tocada en el número 1 en el MTV en vivo y se convirtió en una de las canciones más exitosas del grupo. Llega el nuevo milenio y exactamente el 21 de noviembre del 2000 lanzan su cuarto álbum, Negro y Azul. En Estados Unidos vendió 1.6 millones de copias en su primera semana de lanzamiento, haciendo los primeros en la historia de Sun-Kang en tener 1 millón de discos en la primera semana de ventas. El primer sencillo fue Forma de mi corazón, que debutó en el número 9 del Billboard Hot 100. Su segundo fue este, La llamada. Este es su tercero, Más que eso, que tuvo tanto éxito como los anteriores, a pesar de haber llegado al número 27 en el Billboard Hot 100 y al número 12 en el UK Single Chart. En enero de 2001, los Backstreet Boys iniciaron la primera etapa de su gira Negro y Azul, que se realizaría en 5 continentes. La segunda parte de la gira se tuvo que suspender cuando se informó que AJ Marlin había sido ingresado en rehabilitación por su batalla con el alcoholismo, adicción a la cocaína y depresión. En esas giras sucedían anécdotas con las fans como la que le sucedió a él mismo. Was hanging out with a fan over in Germany. I guess she took a real serious liking to me and wanted to give me a gift for whatever reason. She gave me 2 rings. 2 gold rings, one had a big diamond, one had a bunch of diamonds. Come to find out it was her parents' wedding ring. And then about a month later, her uncle or dad calling my family, threatening with me. También interpretan el himno nacional en la Super Bowl número 35 en el estadio Raymond James de Tampa, en Florida. Oh, say can you see by the dawn's early light o'er the ramparts we watched. Al siguiente mes, lanzan el álbum Los Éxitos Capítulo 1, que incluye una colección de sus clásicos. El mismo alcanzó a entrar en el Top 5 de los Estados Unidos en la posición número 4, siendo certificado con disco de platino por vender más de 1 millón de unidades. Además, el álbum incluye esta canción inédita, Ahogamiento. En el año 2002, la banda expresó un fuerte deseo de dejar a su gestor, pero Nick Carter eligió quedarse con ellos para gestionar su carrera en solitario, poniéndose así en evidencia la razón por la que Nick no insistía en que los Backstreet Boys pudieran seguir adelante, lo que obligó a la banda a tomarse un descanso. Entonces, su discográfica Jive
no tuvo más opción que lanzar el álbum en solitario de Nick Carter a finales de año, adelantándose al siguiente álbum de la banda que estaba previsto para principios de 2003. ¿Y qué sucedió? Pues que la relación con la discográfica empeoró debido a que el resto de la banda presentó una demanda de $100 millones contra Zomba Music Group, alegando violación de contrato. Pasamos al siguiente año 2003, en el que J. Marlene apareció en el show de Oprah Winfrey, donde habló por primera vez sobre su adicción con las drogas y el alcohol y su lucha por el aumento de la fama. El resto de la banda lo sorprendieron al acudir al programa para darle su apoyo, siendo esta la aparición de los Backstreet Boys en público por primera vez en casi 2 años. Not that bad. Yeah. I mean, Yeah. Brian. Yeah. Esto hizo que la banda reconciliara sus diferencias, planeando en comenzar a grabar un álbum de regreso al inicio del próximo año, y así fue, ya que en el año 2004 lanzan su álbum Nunca se fue, que debutó en el puesto número 3 en las listas de Estados Unidos, con ventas en la primera semana de 291.000 copias, alcanzando el certificado de platino. Su primer sencillo fue este, Incompleto. Segundo, Solo quiero que sepas, que llegó al top 10 en el Reino Unido, pero fue uno de los sencillos más débiles de la banda en Estados Unidos, al llegar solamente al número 70 en el Billboard Hot 100. Y un tercero, Arrastrándose hacia ti, que llegó al número 15 en el Billboard. En junio del año 2006, Kevin Richardson dejó la banda para perseguir otros intereses, pero 2 días después del anuncio de la salida, el resto de los integrantes entraron al estudio para grabar su 6º álbum Irrompible, recibiendo críticas positivas al debutar en el número 7 del Billboard 200 por vender 81.000 copias en su primera semana de lanzamiento. El primer sencillo fue este. Inconsolable is out on Monday. Please raise the roof for the one and only, the Backstreet Boys! Y este el segundo, Indefenso cuando sonríe. En el año 2007, Lou Pearlman, el creador de la banda, entró en prisión. ¿Por qué? Se los cuento. Resulta que todos los grupos con los que había trabajado le denunciaron porque sus contratos eran injustos. El artista que tomó la iniciativa fue Brian Littrell de los Backstreet Boys, ya que empezó a sospechar al ver que su grupo solo había recibido $300.000, mientras que la empresa de Lou recibía millones. Actually filed what's called an open, I knew things were wrong. I was disappointed. Knowing the work and the effort that we were putting in, and this guy is sitting in his office and he's getting checks, I was like... Al final la banda tuvo que pagar más de 20 millones para deshacerse de él. Después de esto, ya en el año 2008, realizaron una gira mundial para promover el álbum, comenzando en Japón, luego en Australia, México, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y muchos más. Y ahora les mostraré una de las tantas bromas que se han hecho entre ellos. I know you're thinking of one, Brian. He tried putting Tiger Balm inside Howie's crotch of his underwear before a show. Howie figured it out and then put it on his in-ear monitor. And like halfway through the show, he's like, ears were burning. Is that right? Al siguiente año, 2009, exactamente el 6 de octubre, la banda lanzó su siguiente álbum, Estos Somos Nosotros, volviendo a sus sonidos originales pop dance, big y R&B. El mismo debutó en el puesto número 9 del Billboard 200 al vender 42.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Uno de los temas del disco fue este, Directo a través de mi corazón. Este otro. This Is Us is their new CD, playing us off there with the song Bigger, Backstreet Boys. Pocos días después de la promoción del álbum, Brian Littrell se contagió con la gripe porcina. Y menos mal que el resto del grupo tuvo más suerte, ya que al ser observados por un médico no mostraron ningún síntoma.
En mayo de 2011, la banda anunció que había abandonado su viejo sello discográfico J Records y que se embarcaba en una gira con The New Kid on the Block. La misma contó con 51 espectáculos y se ubicó en el puesto número 17 en la lista anual del Billboard Top 25 Tours, ganando nada más y nada menos que unos $30 millones. También durante este concierto en Londres, el 29 de abril de 2012, sorprenden al público con dos sorpresas al anunciar que AJ sería padre por primera vez y que Kevin retornaría a la banda. En junio de ese mismo año, los Backstreet Boys reciben una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Decenas de seguidores, seguidoras más, porque se escuchaban sus gritos, acompañaron a la popular banda. Después de esto, se presentaron en el programa Buenos Días América, siendo la primera actuación como un quinteto desde que Kevin Richardson retornó al grupo. En el año 2013, sacan el nuevo álbum En un mundo como este, bajo la producción de Martin Terefe, que se posicionó en el top 5 en los Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania, Suiza, España, Taiwán y Japón. Su primer sencillo fue este, que llevaba el mismo nombre. Durante este año, Nick Carter mantiene una relación con la famosa Paris Hilton, la que según él lo llevó por un mal camino. Paris fue para mí la peor influencia del mundo, pues ella alimentó mis peores impulsos en cuanto a la fiesta, drogas y todo lo demás. En 2015 estrenaron el documental Muéstrale a M de qué estás hecho, que relata la historia individual de cada uno de los integrantes antes de que formaran la banda. Al siguiente año 2016, la banda consiguió el récord de colocar 30 personas de diferentes nacionalidades en un jacuzzi. Sucedió mientras se encontraban en Florencia durante una de sus giras de crucero. Los participantes, en su mayoría fanáticos, debían enseñar su pasaporte y aguantar al menos 5 minutos en el agua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En el año 2017, presentan un show en Las Vegas titulado Más grande que la vida. Al siguiente año 2018, firman un nuevo contrato con la discográfica RCA Records y celebran sus 25 años de carrera en la escena musical, lanzando en YouTube su nuevo sencillo No rompas mi corazón, que ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones. La canción muestra una evolución respecto a su último álbum con un claro sonido electrónico y moderno, y fue nominada a los Teen Choice Awards de ese año y a los Grammys en 2019. También lanzan este otro sencillo, Probabilidades. Este año también realizan la 6ª edición del crucero de la banda, donde celebraron una fiesta temática de los años 1990. Para este evento, los chicos decidieron hacer un homenaje a las Spice Girls disfrazándose de ellas. También este año sorprenden a los fanáticos en un ascensor. Llega el año 2019 en el que lanzan el álbum DNA, donde se incluían los 2 temas anteriores. También estaba este, No hay lugar, en el que los vemos a cada uno con su familia. Al siguiente mes, después de 21 años, se presentaron por segunda vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, con gran éxito. En dicha oportunidad, la banda rompe el récord histórico en ventas de entradas del certamen, las cuales se agotaron en tan solo 1 hora y 50 minutos. You know, I think we put a lot of work into making a great record,
and we were blessed to have an unbelievable team, support around us, for them to bring us around with a #1 record. This go around here, it almost feels like a second rebirth of the Backstreet Boys. También ese año, la banda se une a la Fundación Canciones para Niños en un evento muy especial donde los niños con enfermedades, trastornos genéticos, lesiones y necesidades especiales reciben el tratamiento Estrellas del Rock. En el año 2020 aparece en este vídeo solidario para luchar contra el coronavirus, en el que vemos cómo Brian Skin desde Atlanta comienza a cantar. Rápidamente, Nick desde Las Vegas se une a la canción. Más tarde aparecen AJ desde Los Ángeles, Howie desde Orlando y Kevin también desde Los Ángeles. En este año 2021 se han unido Backstreet Boys y NSYNC para formar BackSync por una buena causa. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil, y lo haré con una pregunta. ¿Saben por qué nos sigue gustando la década de los 90? Porque existían grupos como The Backstreet Boys. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, deja un comentario para saber qué banda es la que más te gusta. Por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos vídeos. Yo soy Changer y te doy las gracias por estar siempre ahí.